esto cierro, es lamentablemente lo que pasó con esta niña de tan solo 11 años que murió de un infarto cuando intentaron robarle y arrastrarle para robarle sus pertenencias, ¿qué puede tener una niña en la calle? Más que un celular, quizá una mochila. Pero estos miserables, valga el término, son consecuencia de todo esto que acabamos de decir. Son consecuencia de este tipo de situaciones. Dejamos por un lado el tema de la seguridad, vamos a una pequeñísima cortina musical porque ya está con nosotros el periodista Osvaldo Gabán. Como toda la humanidad. 15 horas 28 minutos, continuamos en Radio Garena en esta serenata diurna, como habíamos anunciado, le damos la bienvenida a este gran periodista, Osvaldo Gabán. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenas tardes. Hola Rodolfo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí ya en esta semanita que, bueno, es una semana muy especial, ¿no? Cuando termine se abre una nueva época, suponemos, en el país. Bueno. Cuando el pueblo vote. Bueno, les mando saludos a todos los que estén por ahí. ¿Con quién está? ¿Quién te está acompañando ahora? Bueno, aquí estamos con Micael en los controles y justamente queríamos tenerte unos minutos aquí en nuestros estudios para que, como bien dijiste, faltan pocas horas, pocos días para esta elección, estas PASO, que nos des una mirada, cuál es tu parecer, cómo ves este proceso en este tramo, cómo ves la situación de los distintos sectores de la política. Sí, es una elección muy importante, pero todas las elecciones son importantes, por supuesto. Pero esta elección es muy importante porque se está configurando un mundo nuevo. Probablemente esta sea la mayor transformación mundial desde la Segunda Guerra Mundial, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, porque yo reflexionaba esto, ¿no? Los 90 fueron una gran transformación, el mundo cambió, la Argentina cambió, incluso para mal cambió en algunos aspectos, ¿no? Pero esta transformación me parece que es más grande todavía, porque la transformación que se produce en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial es una transformación que es muy profunda, sí, porque se crea un polo, que sería el polo soviético, con todas las características del modelo soviético, que era un cambio muy grande, y era un polo muy poderoso. Y del otro lado estaba el polo, llamémosle, imperialista, porque esa es la palabra correcta. Capitalista imperialista, ¿no? Hegemonizado por Estados Unidos. La Unión Soviética como rector, como Estado rector de sus países satélites, y los Estados Unidos como rector, claramente, y chupasangre de los que estaban bajo su zona de influencia. De alguna manera hasta le pasaba esto a Europa occidental, que seguía siendo el parásito de África y de Asia, pero ya subordinado de alguna manera a los Estados Unidos, ¿no? Era una especie de garrapata menor que podía seguir succionando la sangre de otros perros, digamos, por decirlo así. Y los 90 fue el final del modelo soviético y la creación de un mundo unipolar, que ha sido gravísimo para la humanidad, la unipolaridad y el inmenso poder de Estados Unidos. Y esta cosa que se aceptó de que hay un solo modelo y una sola forma de vida, que es el estilo de vida anglosajón, que lo debía incluir todo, si comíamos hamburguesas, si no comíamos hamburguesas, cómo nos íbamos a vestir, cómo íbamos a rezar, o si no íbamos a rezar, qué música puede ser, qué música no puede ser, y por supuesto, el liberalismo como modelo económico. O sea, el neoliberalismo como modelo económico, pero también como forma de vida. Bueno, eso está en cuestión, ya no es indiscutible que eso no está más, o por lo menos viene desapareciendo fuertemente. El neoliberalismo como modelo y hasta como forma de vida desaparece en el mundo. Claro. Y en Argentina, bueno, estamos en esa disputa todavía, a pesar de los avances que se hicieron de las épocas de
de los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina, que se avanzó mucho, sí, en abandonar el modelo liberal. Pero la restauración oligárquica que expresó el gobierno de Macri volvió a darle una profundización al modelo neoliberal e incluso avanzó mucho en los aspectos ideológicos culturales del neoliberalismo. La Argentina sufrió una suerte de reliberalización ideológica del pueblo argentino. Bueno, este mundo está cambiando. Ya no hay un mundo unipolar. Estados Unidos está probablemente a meses o a un par de años de ya no ser la primer potencia económica. Claro. Y un poquito más a no ser la primera potencia militar tampoco, salvo porque tienen más de 5.000 ojivas nucleares con las cuales amenazan a la especie humana con la extinción si ellos no siguen haciendo ejercicio de su prepotencia y de sus caprichos. Pero fuera de ese detalle, prácticamente Estados Unidos ya no es la gran potencia y surgen enormes potencias emergentes como Rusia, como China, y ahí nomás le viene la India. Entonces hay un mundo nuevo. En este mundo nuevo, que es un mundo multipolar, donde los países tienden a no aceptar políticas de subordinación a una sola potencia, donde los modelos económicos neoliberales están siendo dejados de lado. Hoy leía que el gobierno de Biden, por ejemplo, tomará en estos días una decisión de carácter nacionalista económico. Claro. Y donde lo que importa es el interés nacional de la patria, de ellos, y no la libertad de algunas empresas. Porque va a salir en estos días un decreto del gobierno de Biden, mediante el cual van a prohibir expresamente a las empresas privadas, o sea, a los dueños, a los capitalistas, les van a prohibir invertir en China en ciertos temas. Y todas las inversiones norteamericanas que se vayan a hacer en China, o por lo menos las más importantes, deberán ser aprobadas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Eso es liberalismo, estimado amigo? No. Bueno, no es. Pero lo vimos, Osvaldo, ya que te refería al país del norte, Estados Unidos, lo vimos en la crisis del 2008, digamos. Es decir, necesariamente en la crisis financiera del 2008, el Tesoro de Estados Unidos salvó a los bancos. Inclusive los americanos son buenos para hacer películas y hay una muy buena que cuenta esa historia. Y hicieron keynesianismo. Es decir, todo lo que ellos pregonan del libre comercio, cuando les tocó a ellos, y hablamos del sistema financiero, el Estado, es decir, Estados Unidos, entregó 700.000 millones de dólares a los principales bancos. ¿Te acuerdas que estaba el JP Morgan, el Citibank, que ya se caerían? Empezó todo eso con la empresa Enron, la famosa empresa Enron. Claro. Y luego de Enron empezaron los bancos a caer y lo que dejaron fue un tendal de empleados, porque en Estados Unidos, como bien sabes vos y le contamos a la gente, el empleado de un comercio y así toda la nación invierten en acciones, tienen esa costumbre los americanos. Entonces, Claro. pesito que tienen, lo invierten en acciones. Esta empresa Enron era una de las que vendía, digamos, créditos basura y eso fue una cadena que todos conocemos en el 2008, hizo precipitar no solamente a la bolsa de Estados Unidos, sino a la bolsa de Tokio, cayó el mundo entero y Argentina resistió porque tenía un gobierno que mantenía, lo que vos acabas de decir, una política digamos, de puertas para adentro. Ahora, yo te llevo a lo doméstico, vos que estás ahí metido en esto tenemos digamos, el Dream Team soñado, como decía el presidente Macri, el equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, liderado con una interna, ¿no? Hay una interna. Y por otro lado se eligió, digamos así, no hubo paso en Unión por la Patria y de última se coló Juan Grabois. ¿Cómo ves ese panorama? Sí. Bueno, a eso iba. En este mundo nuevo, nosotros tenemos que buscar lo que nos beneficie más, porque es un proceso de formación, no es un proceso para patear puertas. Es un proceso para ver, escucho ofertas. No es un proceso para cerrazones ideológicas, porque incluso Estados Unidos
está cayendo, Estados Unidos está retrocediendo, tanto así que está transformando su propia política económica y finalmente se va a transformar su propio discurso, ¿o no? Pero entonces, por ejemplo, Juntos por el Cambio no sirve. Porque Juntos por el Cambio es la subordinación absoluta al gobierno de Estados Unidos. Una subordinación de carácter colonial. No sirve. Porque si se están abriendo juegos en todo el mundo, donde los países comienzan a abandonar el dólar, donde los países toman decisiones de carácter soberano, incluso de cierto nacionalismo económico, ¿cómo la Argentina va a ir a contramano, a contrapelo? Una cosa que los 90 nos dijeran que había que ir por el camino del liberalismo porque el mundo abandonaba el modelo soviético y porque se producían grandes aperturas comerciales, la propia apertura comercial de China, y otra cosa es que ahora nos quieran decir, nos quieran convencer que tenemos que seguir teniendo una política de subordinación, una política colonial y una política liberal, Claro. cuando el mundo no es liberal y de modo acelerado va dejando de serlo. Entonces, Juntos por el Cambio, ¿qué es hoy? Siempre lo fue, pero hoy de modo particular es una fuerza política con un discurso, yo diría, descabellado, atrasado, de modé, que no tiene nada que ver con el mundo que vivimos. Entonces nosotros no podemos lanzarnos a la aventura de ir contra el mundo, porque el mundo va en otra dirección. ¿Cómo vamos a ir contra las direcciones hacia donde va el mundo? Bueno, Perón decía en el 45, en aquella famosa conferencia en la Escuela Superior de Guerra, decía, con la Revolución Francesa comenzó la era de la democracia burguesa, con la Revolución Rusa comienza la era de las masas populares, y planteaba la necesidad de que la Argentina se adecuara al mundo nuevo. Bueno, nosotros no podemos seguir con un discurso y planteando un sistema de intereses que no corresponden del mundo en que vivimos. Y si correspondiera, no tendríamos los problemas que tenemos, porque el gobierno de Estados Unidos pondría la plata que necesitamos y no la pone. La terminó poniendo China. Que eso también demuestra el cambio. Ya no es el Fondo Monetario el prestamista de última instancia. Ahora lo es China, como ha sido con nosotros, y lo va a hacer este Banco Internacional que ya existe. O sea, hay un mundo nuevo. ¿Por qué nosotros vamos a seguir atados a un mundo decadente que además nunca nos dio nada bueno o nos dio pocas cosas buenas? bueno, pero lamentablemente, Osvaldo, está bien el análisis que haces, pero el discurso de, digamos, de Cambiemos es Sí, justamente ese, ¿no? Ese que acabas de claro, decir, claro. exactamente igual, pero desde ese lugar, diciendo Argentina debe insertarse en el mundo, no debe estar alejada o aislada del mundo, y bueno, pero un discurso inconsistente Ujú, en donde no existe ni una sola, digamos, propuesta política claro. concreta, ¿no? Digamos, ni siquiera, ni hablemos de un plan quinquenal, recién lo mencionas a Perón, para los próximos años, para que el ciudadano conozca, bueno, este gobierno asume, quiere hacer esto, esto y esto. Pero también, Claro, pero en el sí. otro lado, en el otro lado, es decir, eh, iba a haber una elección o una paso, para eso están las pasos, y de repente, bueno, surgió este candidato teóricamente, digamos, de un común acuerdo entre los que están allí representando al Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Se coló, digo, se metió Juan Grabois porque, debo reconocerlo, fue consecuente con lo que él siempre venía diciendo, que si Massa participaba, él iba a participar. Si Guado de Pedro participaba, él no iba a participar. Bueno, ese es el panorama un poco, pero tampoco existe, por lo menos en este gobierno, un plan concreto para que el ciudadano diga, bueno, eh, vamos a avanzar en esto que perdimos después de 4 años de macrismo, o vamos a, no sé, ver el tema. Mira, te cuento, anoche estuvimos en una charla que dio Mempo Giardinelli, Ajá. y ahí en el CISPREN. Y Mempo Giardinelli, que es candidato a presidente, todos lo conocemos como un gran escritor, ¿no? Digamos, por, por
un montón de cosas realmente muy interesantes que ha escrito y sigue escribiendo, pero él mismo decía, bueno, yo me he puesto en esta patriada porque veo que no existe dentro del plano político o del bagaje de ideas políticas una definición clara de defender lo que vos acabas de decir, la soberanía nacional. Y dio un ejemplo muy, pero muy claro. Dio el ejemplo de el Paraná, del río Paraná. Cómo estaba total y absolutamente enajenado en todo aspecto, tanto en los puertos que conocemos que están en Rosario, como la navegabilidad del río Paraná, es decir, una privatización de un montón de países menos de Argentina. Y dio el ejemplo también de que cuando estos barcos, que muy poca gente conoce, todos los barcos que salen de la Argentina pasan por el puerto de Montevideo. No pasan, la gente no sabe eso, pero es una realidad de hace décadas. No era así en la época de Perón, del gobierno de Perón, pero y Argentina no cobra un solo peso de los miles y miles de millones de dólares que se podrían haber cobrado. Entonces, eso es lo que no solamente Mempo Giardinelli, que lo está haciendo en una campaña, digamos, a pulmón contra todos los aparatos y eso, pero muchísima gente conoce, muchísimos pensadores, muchísimos intelectuales que están en el pueblo, no están en los discursos que escuchamos desde, en este caso, Unión por la Patria, ni pensemos que van a mencionar eso, cambiemos, digo, como dos fuerzas políticas mayoritarias. Y esos son los temas que no se hablan, son los temas que no se discuten, son los temas que no se ponen en ninguna agenda, no están. Y no olvidemos también que hace escasos 2 años se venció el plazo de la privatización que tenían los puertos en el Paraná, en Rosario, ¿no? Y el gobierno nacional, el gobierno del presidente Alberto Fernández, les dio una prórroga automática cuando la ley obligaba a llamar una licitación en el peor de los casos y en el mejor de los casos a que esos puertos vuelvan a su dueño original, que es el Estado. Te digo todo esto porque vos que sos un periodista que está en todo, en cada detalle, no sé si has escuchado esto o si desde Unión por la Patria se ha planteado como una plataforma política lo que vos acabas de decir de Estados Unidos, ¿no? Bueno, mira, la existencia hay varias cosas. Puertos privados hay hace muchos años en Argentina, los ha habido en décadas pasadas. Incluso el puerto que le dieron a Vicentín, que le dio Ongani a Vicentín, el peronismo en el 73 no lo estatizó. En el 2009 es Cristina Fernández de Kirchner la que prorroga la privatización de el peaje, balizamiento y dragado de la hidrovía. Kirchner gobernó 4 años antes, no la tocó a eso. Este gobierno, cuando se venció la concesión que había otorgado Cristina, mejor dicho, la extensión que había otorgado Cristina, lo retomó. Hoy, el dragado, el balizamiento, el cobro del peaje, el control, etcétera, etcétera, lo realiza la Aduana Nacional, Administración Nacional de Aduanas. No lo hace más la empresa extranjera. Hoy no, es más, se ha puesto en marcha un proceso de construcción de barcazas nacionales para comenzar a brindar servicio en el lugar. Lo que vos decís muy bien sobre el tema este de que algunos barcos tienen que pasar por Montevideo, tiene que ver con las características de los barcos de esta época que no estaban en la época histórica del peronismo. Y eso también se ha modificado, porque en el presupuesto de este año, o de fines del año pasado ya está, se destinó el dinero para el canal Magdalena. O sea que es un proceso de algo que se va a solucionar en el corto plazo. Lo importante sería que no gobierne Juntos por el Cambio y reprivatice lo que hoy el Estado recuperó y que está en control de Aduana Nacional. Eso es muy importante. Si vos me preguntás a mí, ¿qué quiero yo? ¿Qué aspiro yo? ¿Qué me gusta a mí? Y a mí me gusta que los puertos sean públicos. A mí me gusta eso.
A mí me gusta eso, ¿qué querés que te diga? ¿No? Claro, Pero por también eso. entiendo. No, Sí. no, digo simplemente esa es la pregunta para todos, ¿no? Digo en general. ¿Por qué, Mm, en este caso, por qué? Porque debe haber una razón que no conocemos los ciudadanos de a pie. ¿Cuál es el mm, motivo político por el cual, desde hace décadas, mm. esos puertos no vuelven al Estado, es decir, al pueblo en definitiva? Porque cuando también los políticos hablan porque el Estado necesita recaudar, o el Estado es el pueblo, la nación, Estado, Por es supuesto. el pueblo. Entonces también eso el ciudadano debe entenderlo, y los medios de comunicación no lo tocan, no hablan, no dicen una sola letra, una palabra, no hay un comentario de estos temas que son coyunturales. Lo que vos decís de la aduana, eh, a ver, el control de la aduana es muy relativo, y te lo dicen las cifras, porque todos los barcos que entran al río Paraná declaran, digamos, tienen una declaración jurada en donde ellos mismos ponen la cantidad de toneladas de Sí, sí. lo que llevan, y ya está. ¿Entendés? Es decir, no hay, Claro, pero no, no el hay un tema control. concreto. Vos vas, le decimos a la gente, hay 17 puertos privados en el río Paraná. Sí. Y cada uno de ellos, cada uno de esos lugares, y cualquier ciudadano puede intentar acercarse a uno solo, no te puede acercar a 200 metros, están todo con guardia privado, todo con. Es decir, no son territorio nacional, pero aparte de eso, la Argentina, el Estado, no tiene control absoluto de lo que llevan los barcos. Nada. Vos podés meter, si querés, japoneses congelados, lo que se te ocurra. Entran y salen. Eso es una decisión política. Y no hay un solo político en la República Argentina que se siente y diga: miren, muchachos, nosotros hacemos esto por tal cosa. Y te aseguro que si fueran, como bien decís y como dicen millones de argentinos, que no tienen poder, son ciudadanos como nosotros, común y corriente, la deuda de la Argentina, o la deuda externa, o este afano que hizo el grupo de Macri con el FMI, bueno, Ah, quedarían reducidos a la nada, porque el ingreso, si se estatizan esos puertos, serían más de 85.000 millones de dólares al año de ingresos genuinos, cosa que hoy no existe. Entonces digo, en un país que está quebrado, que bien vos sabés y conoces, y toda la gente cuando va al supermercado no puede comprar un kilo de carne porque no le alcanza, uno no entiende que estos muchachos que están en el gobierno, que son o dicen que tienen un gobierno nacional y popular, tengan esta situación en particular, entre otras tantas que son, digo, grandes, ¿no? Gruesas, no estamos hablando de que tienen que el impuesto a la ganancia, o no, cosas, ¿viste? Y otro tema que no se toca en ningún lado, que nadie lo habla, es el comercio exterior. Vos decime que conoces el mundo, ¿qué país no maneja su comercio exterior? Bueno, la Argentina no maneja su comercio exterior. La República Argentina, es decir, no maneja su comercio exterior. No lo maneja. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digo, ¿de qué estamos hablando? Y vos prendes la televisión o escuchas la radio y salen estos temas de, viste, hoy cobran los jubilados, se accidentó una persona, mañana va a votar, qué sé yo, Larreta. Digo, ¿hay algún gobernador de provincia? Porque los gobernadores conocen más que nosotros, pero no pueden hablar, no pueden decir nada. Hemos estado con periodistas, amigos, conocidos, mm. haciendo notas por temas particulares de ellos en esta radio, y después de la nota me decían: Rodolfo, qué suerte que tienen ustedes en una radio que pueden hablar y decir algo, porque si yo digo esto en Canal X, en Córdoba, me echan. Sí, No se puede hablar, Osvaldo, no se puede hablar, y sí. los políticos tampoco pueden hablar. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Porque está muy bien el tema del canal de Magdalena,
es tal cual vos lo dijiste. Pero no alcanza. Hay una draga, yo me acordé el nombre de la draga. Hay que invertir 2 millones de dólares. La tienen ahí oxidada y no invierten esos 2 millones de dólares. Una draga que la habían hecho en la época de Perón, creo, que es la más grande en Latinoamérica, ¿no? Entonces vos decís, hay algo en el medio que nosotros no conocemos. No, el pueblo argentino. Bueno, digo nosotros. Que mayoritariamente, cuando vos planteas eso, lo repudia. Bueno, Este es el problema. El Estado es todo el pueblo, sí, pero no todo el pueblo cree en el papel del Estado, ni cree en el nacionalismo, ni cree en la soberanía, no cree. Bueno, Esta es la triste realidad. vos lo acabas de decir. Voy a hacer una consulta popular ahora. Sí. Voy a hacer una consulta popular. ¿No es cierto? Dando incluso igualdad, que todo el mundo pueda hablar. Es decir, nacionalización de los puertos o mantenerlos privados, gana la opción mantenerlos privados. Bueno, no sé, puede ser. No te digo que sí ni no. No sé. ¿Cómo van a ser Uno- las si entre las dos versiones más liberales van a ser mayoría? Bueno, Claramente. pero bueno, supongamos que es así. Esa es la consecuencia de la falta de información, porque, a ver, cualquier persona por sentido común, no importa que sea de Cambiemos ni sea de este o del otro. Cualquier persona, creo yo, ¿no? Yo no soy ingenuo, creo que con sentido común dice, miren, si nosotros, este puerto, ¿no? Digo, este puerto, que hoy está en manos de Bélgica, que tiene un puerto belga. Se lleva todo por ahí. Se lleva el trigo, se lleva, qué sé yo, inclusive no hablemos de manufactura, ¿no? Lo que sale son materias primas, no son... bueno, todo se lo lleva por ahí los belgas, para no decir los ingleses que están en todo lado. Se lo llevan. Ahora, si ese puerto es del Estado, le decimos a la gente que está ahí, bueno, usted va a recibir una mejor educación o una mejor salud y en lugar de esperar 3 meses para que le den un turno en APROS, va a esperar 3 días. ¿Y por qué? Porque el Estado va a tener, qué sé yo, digo, 100 millones de dólares más por mes, para decirte una cosa. Sí, sí. Yo creo, estoy convencido que cualquier persona va a decir, no, lo está. Ahora, no existe esta difusión. No existe una... Es que la gente... Mira, yo te cuento esto, perdóname. Sí. Yo en las redes sociales recibo los videos, comentarios que deben ser entre todos los videos, ¿no es cierto? Algunos los publiqué hace 3 meses y recién ahora alguien opina, otros los publiqué anoche y ya tienen 30, 40, 50 comentarios. Son, entre todas las redes sociales, entre comentarios y mensajes que te mandan en privado, son 100, 120 por día. 100, 120 personas, seres humanos por día de distintas partes del país, qué sé yo. Yo trato de interactuar con todos, especialmente los que dicen barbaridades, ¿viste? Los que afirman cosas que no son ciertas. O sea, tratar de decirle. Entonces termino respondiendo 80, 60 un día, 90 mensajes otro día. La verdad que me lleva bastante tiempo. Bueno, y la gente no es, por menos evidentemente una parte demasiado importante como para debilitar la capacidad de acción del país, como para debilitar la capacidad de enfrentar a estos enemigos. Cree todo lo contrario de eso lo que creemos nosotros. Yo hay cosas que no las puedo creer cuando las escucho. Gente que te dice no tiene que quedar una sola escuela pública. Claro. El que no tenga para pagar, que no vaya. Pero que están locos. Imagínate puertos privados, puerto estatal. No, es una cosa tan alejada. Si no entienden la salud pública ni la educación pública, imagínate si van a entender Bueno, el papel de los puertos privados. a ver, eso es una construcción, digamos, social que se viene haciendo desde los medios de comunicación de hace muchísimo tiempo, lamentablemente, y entiendo que la última generación comprometida, digamos, que la tenía muy clara en defender lo que estamos hablando, fue arrasada en los 70, digamos. No acá, sino en Latinoamérica. Bueno,
Sí, sí. Dicho esto, estamos de acuerdo con que la gente en general le importa más, y se vio, ojo, y se vio que Argentina salga campeón a que, Ajá. eh, a que tengamos una flota mercante, ¿eh? Obvio. Que hoy, Eso es una cosa que bueno, está pero hoy, tan lejos de la cabeza de la gente. bueno, pero es una construcción, ¿eh? Porque Claro, pero no puede nosotros lo ser que tenemos que decir. no, Escúchame, sí, nosotros lo tenemos que decir, como lo estamos diciendo. bueno. Pero mientras tanto, tenemos que votar para que no sea peor. No, está bien, eso estamos de acuerdo. ¿Entendés? Que se vote. Nosotros tenemos que Ahora, decirlo bueno, y ayudar a la reconstrucción de un pensamiento nacional. Mientras tanto, que no vuelvan ellos. no, está bien que no vuelvan. Porque Es que, a en ver, 4 años hemos retrocedido mucho. sí, bueno, no, retrocedido no. Los muchachos, el mejor equipo, los mejores 50 años, qué sé yo, toda la Sanata, era una banda, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Una banda que venía organizada de la década del 90 y en un momento Claro, alguien pero por eso hemos le dijo, retrocedido. bueno, Hemos retrocedido. ahora, bueno, Hemos retrocedido. ahora, El país ha retrocedido. yo en el punto que me paro es en el que te acabo de explicar o argumentar. Es decir, estamos de acuerdo que hemos retrocedido y justamente con más razón, todavía de acá hasta fin de año, porque estamos en agosto, hasta diciembre, este gobierno, el gobierno, digamos, nacional, popular, este gobierno, podría tomar una determinación y no la toma. Entonces, bueno, esperemos que gane, bueno, Massa, suponete, Massa es presidente. Hoy Massa es presidente. Yo quiero imaginar Sí. que el día 11, el 12, el 13, antes del 24, digamos, antes de Nochebuena, el presidente de la nación va a decir, miren muchachos, acá hay dos o tres temas coyunturales, así, ejes, temas, digamos, pesados, ¿no? Sí. Porque estamos todos con el gasoducto, Néstor Kirchner, que al final, querés una cosa, está todo bien, pero ese gasoducto va a Brasil, ¿eh? Ese va a Brasil. ¿Y sabes quiénes son los mejores beneficiarios del gasoducto? Vamos a decir las industrias y qué sé yo. Anda a preguntarle a los entrerrianos, va a pasar por Entre Ríos, va a seguir subiendo y, y ahí no va a haber un caño que salga para... Bueno, ¿Ah? Rodolfo, Sí. bajamos la persiana y nos dedicamos a otra cosa, entonces, porque no Bueno, hay cómo cambiar esto y no hay forma para algo mejor. Esta es la triste realidad. O sea, los 45 no existen más, bueno. porque el mundo y la sociedad argentina no era del 45. Y si Perón viviera hoy, votaría por Massa. Es así de fácil. Porque era un hombre que sabía leer las cosas. Sí. Por eso puso a un tipo tibio, a un tipo como Cámpora y a un conservador como vicepresidente, porque el tipo entendía cuáles son las prioridades. Y después de eso pudo venir el de nuevo. Lástima, desgraciadamente, se lo llevó la muerte, que si no las cosas hubieran sido otras. Desgraciadamente. Ujú. Desgraciadamente se nos murió. Ojalá hubiéramos encontrado una fórmula mágica y lo hubiéramos hecho vivir 10 años más. No hubiéramos, más no, hubiéramos terminado, no como terminamos, por supuesto, pero el mundo siguió cambiando, porque la política no es solo voluntad. Es más fácil tener la voluntad de ser un cipayo toda la vida, que es lo que uno ve, y que de alguna manera es lo que le pasa al pueblo argentino. No todo el mundo, o sea, una parte grande del pueblo argentino sabe que eso que vos decís es como vos lo decís, Ujú. pero no está dispuesta a correr los riesgos. Bueno, sí, ¿Me entendés? estamos de acuerdo, No está dispuesta a justamente. correr los Bueno, riesgos. está bien, es Creen que así, es más sí. fácil subordinarse. Bueno, está bien, es tal cual, por eso estamos así. Estoy de ¿Viste? acuerdo con que Esto estamos, sabe. En realidad digamos, sí se sabe. no Sí van se a, sabe. bueno, pero por eso te digo, los que llegan, la elección de ser político no es una Sí. imposición, no es una imposición. Una imposición quizás sea aquella persona, aquel padre de familia como bien decís vos, digamos, bajemos la persiana. Bueno, hay millones de argentinos que, aunque quisieran, no la pueden bajar, ni subir, ni nada, porque tienen la imposición de poner comida en su mesa y no tienen la menor idea de quién es, qué sé yo,
Larreta o quién es Guado de Pedro, porque los han llevado a ese lugar. Sí, sí. Entonces, digo, ese pueblo que lo catapulto a Latinoamérica, si querés, también, porque no hay diferencia. Ese pueblo tiene una clase política, X. Esos muchachos, esas mujeres, nadie los obligó, ni nadie les impuso, ustedes van a ser políticos. Entendemos que tienen la voluntad de transformar desde su ideología, desde Cambiemos, desde Unión por la Patria o de lo que sea, la sociedad. Dicho esto, yo los temas que te planteo, porque vos como periodista estás, como te digo, en muchos lugares y tenés muchas miradas, ¿cuál es el motivo por el cual, porque tiene que haber un motivo, por el cual esta decisión coyuntural, el comercio exterior, nada más, es una cosa muy gruesa, muy grande. El comercio exterior, ¿por qué no está en manos del Estado Nacional? No tiene nada que ver ni con que el mundo haya cambiado, ni con que Perón haya elegido a Cámpora. No, tiene que ver con una decisión política. Si los Estados Unidos... ¿Y por qué no lo hizo Perón en el 73? ¿Por qué Perón no restableció el YAPI en el 73? Es más, a partir del 51, el YAPI fue perdiendo protagonismo. Fue perdiendo, y Perón fue restableciendo el papel de las multinacionales en el comercio exterior. ¿Por qué esto es así? Bueno, está bien. Porque nunca desaparecieron las multinacionales. O sea, Dreyfus, Cargill, nunca se fue de la Argentina. Siguieron estando en la Argentina con el peronismo. Bueno, pero a ver, por algo, si querés... Y Perón le volvió a ceder lugar. Bueno. Le volvió a ceder. Y bueno, porque cambian las relaciones de fuerza, Rodolfo. Por algo le volvió a ceder el lugar. Volvió a rehabilitar a Bungibor, que era como el símbolo del antiperonismo, digamos, como el símbolo de la disputa, era Bungibor. Bueno, y Bungibor esto, comienza en el claro. 53, 54, comienza a participar de vuelta. Entonces, en ¿Por qué definitiva... Perón hace? ¿Por qué ¿está bien? Perón, por ejemplo, Sí. convence? Primero, ¿por qué desaparece Mercante de la vida política argentina? Nunca más se lo vio. Nunca más se lo vio, ¿eh? Mirá que eran Perón, Mercante, la Argentina va adelante. Mercante desapareció. ¿Por qué desaparece Mercante? ¿Y por qué se deja sin efecto la ley de expropiaciones de la provincia de Buenos Aires? A partir del 51-52. ¿Por qué Perón deja sin modifica la ley de colonización, la ley de colonización rural? Bueno, pero ¿Por qué digo... Perón deja de hablar del tamaño de la tierra y comienza a hablar de la productividad de la tierra? Bueno, pero ahí está, vos lo estás Porque diciendo. la política es dinámica. No, bueno, pero es dinámica para algunos, Osvaldo. Es dinámica para algunos y para algunos Se estados. volvió traidor Perón. No. Se volvió traidor Perón. No. Se volvió cagón. No. Perón se fue No. cuando le Son tiraron... coyunturas. Son coyunturas. Bueno, pero esas coyunturas o esas decisiones o ese análisis arrastra a millones de personas que hoy no ¿Por qué tienen... Perón no sacó a la Argentina del Fondo Monetario? ¿Por qué Perón no sacó a la Argentina del Fondo Monetario cuando volvió? Pero ¿Por qué no dijo, señor del fondo, el muchas problema- gracias por todo, el pero pro- yo no los quiero acá? el ¿No lo problema- hizo? bueno, pero el Y problema- pagó calladito a la boca la deuda con el Fondo Monetario y la deuda de Onganía, Lanús, Levington y todo, la pagó calladito a la boca. Bueno, ¿Por qué? porque tenía 18 años en el hombro y bueno, y era otra cosa. ¿Por qué? Era otro Ay, bueno, Perón. y nosotros los que argentinos vino- tenemos 50 casi aguantando esto. Bueno, pero ahí está, lo está diciendo Y vos eso mismo. tiene un peso incluso en las conciencias. Por eso te digo, En las Osvaldo. conciencias de la gente. Exacto. Nosotros tenemos que trabajar sobre las conciencias. Rodolfo, tenemos que trabajar sobre las conciencias como han trabajado ellos. En el mientras tanto, Ujú. ¿nosotros qué necesitamos? Que la mayor cantidad de argentinos se conviertan en trabajadores. Para que tengan un sistema de intereses distinto. Hace 32 meses que no deja de crecer el empleo, con salarios bajos. Bueno, hay que ir por la mejora de los salarios. Pero es muy fácil, Nosotros necesitamos Osvaldo. que esos chicos pero, que no tienen nada que hacer sí. se puedan convertir en trabajadores. Está bien, pero está bien. Yo te digo, la realidad es otra. El argumento que vos decís, y lo dijo el ex ministro de Acción Social de la Nación, lo dicen mucho, es muy fácil cuando aprieta un botón y a fin de mes te sale la plata del cajero automático y podés comer tranquilo. Esa es una realidad. Y eso lo hacen desde el concejal de acá de la ciudad hasta el presidente de la Nación. Ese lado es muy fácil de decirlo. Yo
no estuve con Perón ni hablé con él. Lo que te puedo decir es que por lo menos en la época de Perón la gente tenía, y el planteo que yo hago desde el principio de la nota, un pedazo de pan para comer en la mesa. Hoy no lo tiene. Entonces, también vos lo acabas de decir, Y no por alcanza el supuesto, sueldo. Bueno, ¿por qué no toman esa decisión, che? La pregunta del millón es, ¿cuál es el problema? Y si vos sos político y elegiste la política, por lo menos tenés la decencia de decirlo. Estos tipos que salieron hace unos años atrás dijeron, nosotros los 45.000 millones de dólares que nos dieron y la sacamos del país. Porque pagamos, bueno, todo lo que vos te imaginás, todo lo que, qué sé yo. Y chao, punto y aparte. Ahora, sabemos lo que significa eso y sabemos quiénes son y sabemos dónde vienen. Y sabemos que son los mismos tipos que tiraron bombas en una plaza y mataron gente y bueno, y toda la historia que conocemos. Y son son los mismos que Sí, son lo masacraron, mismo. son los mismos Son que lo mismo. masacraron chicos en una silla, que violaron a mujeres embarazadas y le vendieron a los chicos. Son lo mismo, Así es, punto. tal Ahora, cual. Son lo mismo. el planteo es otro. El planteo es, si estos muchachos que están en el poder hoy, o Cristina Kirchner, yo saco las palabras tuyas, estamos con el tema de los puertos. Bueno, hay algo, esa es la pregunta, que ni vos ni yo la vamos a contestar, pero por lo menos la decimos, porque no la dicen ni en Canal 12, ni en TN, ni en ningún lado. Entonces, nosotros que somos una radio barrio, por lo menos moriremos con la bandera para arriba, que es lo que por lo menos para mí vale. Cuando en estos micrófonos decimos que está muy bien que en la Intendencia de Córdoba decoren la plaza, que están muy lindas, pero sería muy bueno que una intendencia tan poderosa pudiera tener por lo menos un frigorífico municipal o un tambo municipal. Eso no es Yo una... estoy totalmente de acuerdo con Bueno, eso. pero Totalmente de acuerdo. cuando un micrófono, pero te digo esto para que veamos el hoy, ¿no? Pero cuando Sí. una radio de barrio como somos nosotros sale con una voz así chiquita como la nuestra, bueno, lo primero que se le ocurre a estos muchachos, en vez de tener inventiva, en vez de tener ingenio, en vez de construir, venir a una radio y decir, a ver, le vamos a poner una multa de 500, 600 mil pesos porque hay una antena que no sé qué cosa. Bueno, no importa eso, son gajes del oficio. Pero digo, mira vos qué reduccionismo intelectual se ha llegado a la clase política, en donde en lugar de construir para adelante, se quedan en eso que te da vergüenza ajena. Y yendo a lo nacional, que es donde está, como dijiste al principio de esta interesante entrevista, y te agradezco el tiempo, la madre de las batallas, justamente en este lado, donde está Guado de Pedro, donde está Massa, donde está todo ese mundo, digamos, ese frente, es donde está la esperanza de un pueblo. Si la esperanza de un pueblo está en eso, y hoy el candidato a presidente, que es el señor Massa, es ministro de Economía. Es decir, es ministro de Economía. Entonces, que se siente en un lugar y diga, yo no puedo hacer esto. ¿Saben por qué? Por tal cosa o por tal otra. Pero hoy nadie sabe por qué no le podemos dar a la gente, al que labura, a la maestra, un sueldo, un salario de 400 lucas por lo menos, para que viva una vida tranquila, normal. No saben Claro. por qué. Después, Si tiene familia, no alcanza con 400. te digo para decir algo, para que, no, bueno, pero una canasta básica, nada más. Ahora, del otro lado, yo la verdad estoy cansado de escuchar los discursos de todos estos muchachos. Los conozco a todos, somos todos amigos, conocidos, pero a fin de mes aprietan un botón, viejo, y la guita sale, y ellos se sientan a comer con aceite de oliva, y el resto de la gente, ya vamos a ver más adelante, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver, y estamos hablando de vidas de hombres, mujeres y niños que están en la expectativa y no tienen ni idea, porque lo han llevado eso, a qué es el comercio exterior, qué son los puertos, qué hizo Perón o qué no hizo Perón, o qué va a hacer. No, quieren intentar pasar por esta vida, por lo menos con un plato de comida caliente, que existía en la época de Perón. Ahora, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, a ver, ¿qué van a hacer hoy?
no el 10 de diciembre, cuando, digamos, supongamos que gane, porque en la parte de bajar la persiana, yo la bajo si mañana Patricia Bullrich es presidente de la nación. ¿Me entendés? Es decir, ya está, ya está, ¿viste? Ya está. Bueno, Ahora, hay una alta probabilidad que eso ocurra, por eso, bueno, por bueno, eso, por por eso eso, estamos tan mal. votemos, sí, acá Porque vamos a votar estamos en masa. discutiendo de gente que cobra la asignación universal Ujú. y que te dice que el otro que la cobra es un vago que no merecería cobrarla. Se ha Bueno, quebrado, bueno, está se ha bien, quebrado, no hay la conciencia de otras épocas. bueno, por Se ha eso, quebrado. Entonces vos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si Pasarín hubiera propuesto, que yo estoy de acuerdo, me hubiera encantado que lo hiciera. Si Pasarín hubiera propuesto un frigorífico municipal, ¿vos crees que hubiera ganado la elección? No la gana. bueno, bueno, sí. No sé, yo creo que sí, qué sé yo, yo creo que a mí me parece Acá no. no En sé. otras provincias sí, porque de hecho hay. La Rioja tiene una fábrica de alimentos. Bueno, por eso, quizá, bueno, puede ser, mira, yo la verdad ahí te puedo dar la razón, digamos, no, es decir, no estoy debatiendo ninguna cuestión con vos, pero No, estamos digo, conversando. no, pero no sé, la verdad que no sé, esa es la respuesta, no sé, qué sé yo creo que sí, yo creo que hubiera sido, me parece, porque no puedo creer que la ciudadanía de Córdoba no piense de esa manera. Quizá uno imagina que el pensamiento propio debería ser el del otro, pero estamos hablando de lo básico, ¿no? En donde es decir, ser radical o ser peronista no tendría que importarte al momento de sentarte en tu mesa y decir, bueno, mi familia puede comer porque en un Te voy a frigorífico poner un municipal ejemplo. Mira, la carne, yo estuve sí, viviendo, yo estuve viviendo un tiempo en la calle, ¿cómo se llamaba? Marambio, 7, creo que era 716. ujú, La avenida Marambio, enfrente, yo cruzaba la calle, había un cantero y ahí estaba la Villa General Sabio. Villa General Sabio. Bueno, yo ahí me puse a vender productos de panificación, hacía yo muchas cosas, hacía empanadas para vivir. ujú, Bueno, y la primera vez se me viene una mujer, yo inocente, porque pensé que siendo una villa, y siendo que las casas, que había una cantidad de casas interesantes, creo que eran 170 o 180, se habían entregado en la época de Cristina. Yo, en mi absoluta inocencia, te estoy hablando de julio del 2017, o sea, ya con Macri que ya sabía lo que era, ya habían estado los tarifazos y demás, y la inflación de Macri, y cómo había crecido el precio de la carne particularmente, yo en mi inocencia más absoluta le sacaba conversación a las mujeres que cruzaban de la villa. Yo digo, si esta viene de una casa que le dio Cristina, yo me imagino que va. Bueno, en concreto, yo no tuve que cerrar porque decidieron no comprarme más. Esta es la verdad. claro, Para que me fuera. claro, O sea, me castigaron por defender el peronismo, me castigaron por explicarle lo que era Macri, me castigaron. Y el problema empezó cuando se me cruzó una, y yo inocentemente le saco la conversación y comienza a hablar de mal de Cristina y de no sé qué. Y entonces yo le pregunté, pero tu mamá debe haber cobrado, debe ser una jubilada de moratoria. Sí. ¿Y a tu casa te la dieron en la época de Cristina? Sí. ¿Y vos debés cobrar asignación por todos esos chicos que tenés? Sí. ¿Y has tenido subsidiada la garrafa durante los años de Cristina? Sí. Y entonces, ¿sabes lo que claro, me contestó? claro. Aunque mis hijos nunca más vuelvan a comer carne y los tenga que alimentar a arroz, esos no van a volver nunca más. Giró y se fue. Claro. Bueno, eso Bueno, está bien. Está bien porque ahí tenés la ley de medio que con un decreto, chao, no existe más. Pero bueno, así funcionan. Yo, estimado, te dejo estos últimos minutos para agradecerte el tiempo. Cuando quieras, los micrófonos de radio están abiertos y esperemos el domingo con fe, con esperanza de que todo puede ser mejor, ¿no? que sea mejor y que nosotros estamos colaborando, haciendo nuestro pequeño aporte donde podemos para que sea mejor. La Argentina tiene pedido el ingreso a los BRICS. Ingresar a los BRICS nos va a dar a nosotros un cierto poder, una cierta solidez que hoy no tenemos. Ujú, Creamos, creamos que esa fortaleza que nos va a dar los BRICS va a permitir al gobierno, yo lo digo en los meses que faltan, no te voy a mentir,
porque los meses que faltan son de elecciones. Y el gobierno no puede permitir que nos desaten un caos y perder la elección y que finalmente venga Bullrich. Pero a lo mejor a partir de diciembre, a partir del año que viene, con esa nueva fortaleza que el gobierno puede obtener en alianza con los BRIC, en el acceso a este banco nuevo que hay, alternativo al Fondo Monetario, puedan aplicar internamente políticas mejores. Yo voy a votar con esa esperanza. Y si no ocurre, bueno, habrá que dar la pelea. Habrá que dar la pelea, habrá que dar la pelea en las calles y donde sea. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en otra nota hablamos del tema del litio, que sé que estás atrás de eso y bueno, es toda todo eso es un muy tema. importante. Todo Y un no tema. viene mal la Argentina con ese tema, ¿eh? No viene mal el país con ese tema. No viene mal, no ha habido malas políticas del gobierno nacional con ese tema. Pero- Y ni qué hablar, bueno, del gobierno de La Rioja, por supuesto. Ya sabemos. Yo le digo a Quintela, es el protector del litio argentino. Avanzó rápido, tomó una decisión rápida y mostró un ejemplo. Y Que no lo están siguiendo los otros gobernadores tampoco. el de Jujuy, ¿qué Pero hizo? bueno. El amigo tuyo, Morales, ¿qué hizo? Amigo mío. No, Morales está full, la entrega del litio. Bueno, Osvaldo, muchas gracias, un Pero bueno, el abrazo. gobierno nacional, ¿viste? Sí. Bueno, dale. Te mandamos un abrazo muy grande y estamos Hablamos en un día de contacto. eso. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, un abrazo para ustedes, gracias por la charla. Chau, chau. A disposición. Igualmente.